Hola, espero te encuentres muy bien y le estés pasando increíble. En esta ocasión te traigo algo que te va a quitar horas de trabajo y horas de esfuerzo. Es justamente la consulta automática de una de las plataformas de información más grandes que existe en el país, la cual es Data México. Data México contiene una amplia gama de información relacionada con los oficios que existen en el país y es bastante rica en información y es muy buena para que nosotros podamos hacer mm, práctica con datos reales. Y justamente te voy a enseñar para que tú veas cuál es la experiencia del usuario que tiene esta plataforma para que si la llegas a consultar, no te vayas a perder en todas las secciones que contiene porque es bastante inmensa esta sección, esta plataforma es muy gigantesca y también te voy a estar dejando los enlaces. El enlace justamente a Dira México para que tú la puedas consultar y puedas justamente practicar. Y en esta ocasión vamos a hacer justamente la extracción o el scrapping ético. Justamente lo que te estoy compartiendo, esta forma de automatizar es para que tú lo ocupes de la manera más con la ética, con la mejor ética, con la mejor responsabilidad que tú puedas tener. Esto no lo podemos hacer en otros sitios web. Si tienes permiso de esos sitios web, ocúpalo, pero yo te recomiendo que si no tienes ese permiso, justamente consultes plataformas del gobierno en donde la información es pública y no vas a tener ningún problema. También vamos a justamente saltarnos la parte de hacer las cosas manualmente, porque eso es laborioso. Yo sé que justamente cuando tu líder o tu jefe te dice, necesitamos información de este tipo de repositorios, es bastante complejo descargar archivo por archivo. Y más que nada porque te llegan a decir, no, necesitamos información del 2026, 25, 24, 23, 21 y hasta el 2010. Y luego, peor tantito, es cuando estas plataformas no tienen la concentración anual de los datos, como lo vamos a ver en esta ocasión, porque viene por trimestres. Cuando la información está almacenada por trimestres, justamente lo vuelve bastante espantoso el hecho de consultar cuál trimestre queremos, de qué año, y luego hacer la descarga. Y para nosotros facilitarnos la vida e ir hacia donde lo tenemos que ir, llevarlo hacia donde lo tenemos que llevar, justamente es generar esa, ese valor intelectual a nuestros análisis exploratorios. Vamos a ocupar este tipo de técnicas que se utilizan en los sectores de ingeniería de datos y vamos a ver cómo lo ocupa un profesional de los datos para nosotros justamente aplicarlo en algún momento. Y bien, te voy a compartir pantalla para que tú digas, bueno, ¿de qué está hablando este señor, este loco? Bien, lo que te estoy mostrando en pantalla es la plataforma de Data México. Justamente es la plataforma oficial de la Secretaría de Economía. Aquí tú vas a ver infinidad de datos más que nada es el repositorio de cómo está el trabajo. En este caso, vamos a ver cómo está pagado el trabajo y lo vamos a llevar hacia los especialistas en sectores de ciencias exactas, biológicas, ingeniería, informática y telecomunicaciones. ¿Por qué nosotros vamos a hacer la consulta especialmente en estas carreras? Lo que vamos a hacer en esta serie de videos, este va a ser el video número 1, en donde vamos a conocer por por qué hay fuga de cerebros. ¿Y qué es lo que pasa justamente cuando hay fuga de cerebros de un país en vías de desarrollo como lo puede ser México?
La fuga de cerebros justamente es un término que es bastante acuñado en el área intelectual y más que nada cuando hay especialistas en universidad que tienen algún nivel de estudios bastante más alto que el resto de la población. Allí justamente hay algunas personas que logran despuntar un poquito más que otras. ¿En qué sentido? En su especialidad, pero lograron durante la carrera consolidar algún proyecto, eh, entrar como becarios en alguna empresa multinacional y tienen dominio de algún idioma. Eso justamente hace que estos especialistas en estas áreas sean bastante solicitados por empresas transnacionales o simplemente tienen convenios de sus escuelas con algunas otras y los mandan para allá. O también el alumno, el profesional en estas especialidades busca algún tipo de movilidad, lo cual lo lleva de su universidad de origen, que es en México, a una universidad en el extranjero donde consolida su formación académica y comienza a trabajar en ese país. Esto también tiene un impacto bastante importante en el mercado laboral mexicano y más que nada si son jóvenes que vienen de alguna institución pública porque el gobierno justamente está invirtiendo el Estado está invirtiendo en la capacitación de estos especialistas. Pero bueno, esto ya es un tema que vamos a ver más adelante y aquí lo importante justamente que vamos a ver es la experiencia de usuario, lo que te ofrece esta plataforma y también para que tú lo vayas haciendo. Como ya sabes, te dejé el enlace aquí abajo y tenemos que llegar a la parte de investigadores y especialistas en ciencias exactas, biológicas, ingeniería, informática y telecomunicaciones. Vamos nosotros a hacer scroll, vamos a pasar la parte de empleo y vamos a llegar a diversidad. En esta sección de diversidad, donde justamente está la categorización de de los profesionistas a quienes se le hicieron las encuestas entre hombres y mujeres. Nosotros vamos a ver del lado izquierdo el salario promedio y población ocupada según sexo y edad. Tienes que tener seleccionado salario total y el trimestre. Dependiendo de cuándo lo estés viendo, aquí te va a aparecer el trimestre. Como te pudiste percatar, viene por trimestres. Es decir, vamos a tener 4 archivos por año, lo cual si tú los quieres bajar uno por uno, pues es un poquito complicado. Y la solución o la solución que yo te estoy compartiendo justamente es que nos evitemos el ir archivo por archivo, porque a veces te tienes a equivocar. Hay ocasiones en las que el factor humano cobra factura y te puedes equivocar. Y nosotros justamente vamos a decirle a la máquina que nos ayude, porque para eso existe la máquina, para ayudarnos, para nosotros apoyarnos en la máquina y que nos ayude a ser más eficientes en nuestra área. ¿Y cómo nosotros vamos a saber cuál es el API? Hay muchas plataformas que ya tienen un API como esta. Nosotros le vamos a dar clic en la parte derecha, vas a encontrar un rectangulito, una tabla, y aquí te va a lanzar un pop-up donde vas a poder ver la sección de API 1, API 2 y una tabla donde te viene el Age Range ID, Age Range, Sex ID, Sex, Monthly Wage y hay una fila más que está un poquito escondida. Bueno, no se alcanza a ver, pero eso lo vamos a ver cuando... Ah, no, sí se puede ver. Hay más filas, más columnas. Workflow, workforce, number of records,
workforce total y percentage. Y justamente con estos datos nosotros vamos a, en próximos videos, compararlos con otras fuentes de información para nosotros hacer un poquito de ciencia de datos y generar algún modelo el cual nos ayude a hacer predicciones. Pero bueno, lo importante justamente es esto. Justamente lo importante es ver aquí la API. Si tú no dices, no, no quiero consultar la API, hay una técnica en donde tú vas a apretar F12 en tu computadora, F12, y te va a abrir la consola de desarrollador. Vas a ir a la sección de Network y en la sección de Network vas a dejar esa pantalla, vas a dejar ahí la parte de desarrollador y vas a regresar a la parte izquierda de tu pantalla o de la plataforma donde está el trimestre y vas a cambiar. Vas a ver que las herramientas de desarrollador, específicamente en nuestra pestaña de Network, eh, cambió o se intentó hacer una consulta. Vas a buscar, em, vas a buscar darle clic a algún nombre de alguna respuesta, alguna consulta que se le está realizando y vas a buscar algo que sea similar a este enlace. Es la respuesta que está mandando el JSON para poder nutrir de datos esta plataforma. Y aquí justamente es lo que nosotros vamos a ocupar. Entonces, vamos a ocupar esto o simplemente como Data México ya nos lo está diciendo, tenemos eh, la API ya disponible para poder consumir que nos está dando la Secretaría de Economía. Tú puedes ocupar la que tú quieras. En mi caso, yo voy a ocupar directamente la API que nos está proponiendo la Secretaría de Economía. Si tú quieres ocupar el otro método, adelante. Bien, vas a abrir tu Visual Studio Code. Ya sabes lo que tenemos que hacer. Vamos a generar un proyecto. Vamos a organizar nuestros proyectos. Es importante. Yo te recomiendo que siempre organices tus proyectos porque luego se puede generar código espagueti. Se te puede generar, Se te puede generar un poquito de código espagueti. Siento que un poquito de código espagueti, entonces luego no se hace tan eficiente. Entonces, después de nosotros ya tener nuestro proyecto, puedes generar un nombre para tu módulo. En este caso yo le voy a poner descarga data.py. Digamos, voy a colocar una clase que se llame class. Aquí rename, descarga. Aquí rename, descarga data. Tenemos nuestra función o nuestro constructor, como tú lo quieras ver. Y vamos a generar una función que se va a llamar em, descargar, descargar, descargar. Le pasamos variable, nuestra palabra de reservada self y le decimos que print consulta de datos data México. Hacemos una instancia de esa función para poderla ejecutar desde nuestro archivo main. Definimos nuestro main
y nuestro if name equal main y from grab port descarga data, descarga data, nuestra clase y descargar que va a ser nuestra función. Vamos a abrir una, ay, dame un segundito. Vamos a abrir nuestra terminal y vamos a ejecutar con Python. Y ya tenemos que sí se está ejecutando bien nuestra consulta de datos en Data México. Ok. Una vez que nosotros ya justamente podemos hacer tenemos la estructura de nuestro proyecto, tenemos que generar un nombre para nuestro archivo que se va a llamar self file name, file name. Vamos a borrar el pass. El pass únicamente es para que no te devuelva un error si es que tienes una función vacía. Y nuestro archivo se va a llamar fuga, fuga de nuestro directory. Nuestro directorio se va a llamar fuga de cerebros. Vamos a generar un base URL, base URL, que va a ser igual a nuestra API de ir a México. Yo voy a agarrar la primera y la voy a copiar. Pero aquí o sea, nosotros podemos hacer la consulta directamente con JSON, pero necesitamos pasarle algunos valores de manera dinámica, así que nos vamos a quedar hasta la parte de JSON Records. O sea, vamos a tener nuestro HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, www.economía.go.mx, diagonal, de ir a México, diagonal API, diagonal, data, dot, JSON records. ¿Va? Ya digo, aquí te lo estoy dejando en pantalla para que tú no te pierdas. Y vamos a generar una lista de años que nosotros vamos a consultar. En este caso, voy a querer descargar 2022, 2023, 2024 y 2025. Digo, tú lo puedes adornar un poquito mejor, pero le puedes poner un try catch en dado caso de que no venga ese año. Pero aquí justamente tú lo consultas y dice que solamente trae hasta el primer trimestre del 2025. Así que hasta ahí yo lo voy a dejar. Si tú quieres hacerlo un poco más complejo, bueno, ya sería de tu cosecha. Vamos a generar una variable que se va a llamar trimestre, que va a ser igual a qué trimestres queremos consultar. Queremos consultar los 4 trimestres de cada año. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a generar un diccionario de parámetros base, params, base, que es igual a los parámetros con los cuales nosotros vamos a generar esta consulta dinámica y cuáles son los parámetros que nosotros vamos a ocupar. Si te diste cuenta, bueno, no te diste cuenta, pero te voy a generar un archivo de apoyo,
.txt para verlo con un mejor detalle. Esta es la dirección URL o el API que nos está dando ir a México, en donde nosotros tenemos population más classification es igual a 1. Tenemos group igual a 22, quarter. Aquí justamente lo que nos interesa va a ser quarter. Va a ser quarter, lo voy a poner de este lado. Va a ser quarter, donde viene el año y el número del trimestre. Ese justamente nosotros no lo vamos a meter en los parámetros que estamos construyendo. Y vamos a seguir con cube, INEGI, ENOE. Tenemos drill downs igual a age plus range. Tenemos sex, tenemos nuestros drill downs que son age, range, coma, sex and measures. Entonces, tenemos también nuestros measures, measures, que es monthly por plus wage y workforce, que también ese nos va a interesar. Bueno, este viene junto y tenemos hasta local, es parents, que es español. Después tenemos parents true y spares false. Lo único que nos va a interesar aquí es justamente pasar el quarter de manera dinámica para poder hacer para poder hacer esa descarga automática. Para poder hacer esa descarga automática. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, que va a ser va a ser population plus classification igual con 1. Lo traemos y lo pegamos. Aquí, en vez de tener un igual, vamos a poner dos puntos y vamos a colocar el formato de JSON, que es llave valor, llave valor. Y así nos vamos a ir con los demás. El siguiente va a ser group, que es este de acá, group 22. Tenemos group 22, colocamos y justamente hacemos esa transformación a los parámetros de JSON, que es llave valor. Después viene nuestro cube, que sería el cube, que es igual a INEGI ENOE. Digo, yo también te recomiendo que lo pongas en un TXT para que no te vayas a confundir. INEGI ENOE. Drill downs, que sería lo siguiente, que va a ser hasta H6, H6. Aquí H, vamos a quitarle el más a H range, coma 6 y le vamos a poner quarter. Al final le vamos a agregar quarter. Esto es para que el JSON sepa a qué periodos pertenece. Vamos a generar, vamos a ir por measures hasta number of records,
Esto es hacerlo justamente paso a paso para que vaya bien. Borramos los más para que no los interprete como un carácter extraño. Tenemos monthly wage, workforce, number of records. Después viene local. Este caso de local es el idioma en español. ¿Cómo nos va a dar esos datos? ¿Qué falta la coma? Sí. Y continuamos con parents, que sería este de aquí. Parents y spares, en cual conforms, que sería nuestro último parámetro. Bien, entonces hasta este momento nosotros tenemos nuestros parámetros base y lo único que vamos a generar es hacerlo dinámico para agregar al quarter, agregarle el año con el trimestre, como lo estamos viendo de este lado, que sería generar esta variable. Esta es la variable que nos interesa, el año y el trimestre. Es nuestro quarter. Y vamos a generar nuestro directorio, vamos a crearlo. If not host.path exist. Aquí hay que importar nuestro módulo OS, import OS, para poder nosotros manejar el sistema operativo. Vamos a decir self dot nuestro file name, la variable donde tenemos almacenado el nombre del archivo, que en este caso es fuga de cerebros. Y si no existe, entonces con nuestro módulo OS, make dears, vamos a justamente generar ese archivo con el nombre que trae nuestra variable. Vamos nosotros a recorrer la lista de los años que tenemos, que justamente son years, y vamos a hacer hasta aquí, vamos a hacer una impresión en pantalla, digo, para que no te abrumes y vayas viendo qué es lo que está pasando. Si te das cuenta, aquí ya se generó en la parte izquierda el directorio de fuga de cerebros, subdirectorio de fuga de cerebros, que, que nosotros lo podemos ver acá. Tenemos nuestro directorio fuga de cerebros justo con nuestro main, o sea, no está adentro de Corap, sino se creó una carpeta arriba que es el root. Y también nos imprimió los años que almacenamos en la lista de años. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente generar la variable quarter 2024-4. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros ya tenemos el año y también tenemos una lista del trimestre. Nosotros lo que vamos a hacer es justamente recorrer esta lista debajo de los años de la siguiente manera: for tree in trimestre, print, print, vamos a ponerle a, tree, para ver qué es lo que nos va a dar. Si te das cuenta, nosotros tenemos 2024, tenemos 2022 1, 2022 2, 2022 3, 2022 4. ¿Y qué fue lo que pasó?
Internamente, lo que hace un for anidado, un for dentro de otro for, es que primero se recorre la primer lista, que fueron los años, una vez. Después se va el año 2022 que ya se recorrió por primera vez. Al nosotros decirle que recorra la lista de trimestres, lo va a recorrer a la longitud de los objetos que contiene esa lista. Es decir, trimestre contiene uno, 2, 3, 4, 5, 5 objetos. Y aquí justamente va a ser esa iteración 5 veces. Tenemos que es 2021, 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos 5 objetos y se va a recorrer 5 veces. Solo que aquí me equivoqué y es hasta 4 porque un año solo tiene 4 trimestres. Entonces se recorre la primera lista, agarra el primer ítem, que es el 2022, y al nosotros tener un for anidado va a decir, 2022 te vas a recorrer la longitud de objetos que tiene la lista trimestre. En este caso, 2022 una vez, dos, tres, cuatro. Cuando llegues a cuatro, vas a pasar años al siguiente ítem o valor que tiene esa lista y vas a hacer lo mismo. Por eso tú ves la repetición del 2022 con el trimestre. Digo, esto más que nada es para que no te pierdas, es un poquito de lógica de programación, no es algo del otro mundo. Y ahora lo que vamos a hacer justamente es construir esa variable. ¿Cómo viene esa variable? Es muy importante. O sea, yo como buenas prácticas que te sugiero es que veas cómo está la estructura de tus variables, ¿no? ¿Qué es lo que podrás automatizar? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que no? O sea, en este tipo de cosas tú tienes que ser muy observador de los datos. O sea, tienes que observar los datos. ¿Qué es lo que te están intentando decir? Entonces, periodo va a ser igual a f, vamos a construir esa variable. Y justamente por eso estás aquí, porque si sigues viendo mis videos, mis tutoriales, yo te voy a ayudar a que tengas ese skill, ese know-how y lo perfecciones cuando tengas que ocuparlo en el futuro o en tu trabajo. Y vamos a decirle solicitando el periodo. ¿Cuál periodo estamos solicitando? El periodo que ya construimos. Entonces, ejecutamos este strip, ejecutamos y si te das cuenta, ya nos generó el periodo de manera automática, solicitando el periodo 2022-1, el periodo 2022-2, 2022-3, 2022-4, 2023-1, 2023-2 y así sucesivamente hasta el 2025-4. Cuando nosotros ya tenemos esos parámetros, lo que vamos a hacer es ejecutar una copia de esos parámetros en 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 nuestros parámetros. Vamos a hacer, vamos a generar una copia de nuestros parámetros, los cuales tenemos aquí. Todos estos los vamos a copiar y los vamos a almacenar en una variable que se va a llamar query params. De la siguiente manera. Vamos a decirle query params va a ser igual a paramsBase.copy. Aquí copiamos este dictionary que tenemos de parámetros y lo almacenamos en la variable queryParams. Después, a queryParams, como ya sabemos que es un diccionario, nosotros para agregar un nuevo valor a un diccionario, nada, solamente es crear la etiqueta, la llave y asignarle un valor. En este caso, esa llave va a ser quarter de la siguiente manera. Tiene que ser con mayúscula. Acuérdate que nos estamos apoyando en cómo viene la API, que es así, quarter, y le vamos a decir cuál es el valor que queremos que contenga. Como tú ya
pudiste observar, va a ser periodo, el periodo que acabamos de construir acá arriba. Digo, para que lo tomes en cuenta y vamos a decirle print query params. Yo también te recomiendo que si se te complica llevar todo el código mentalmente, vayas imprimiendo poquito a poquito. Dame un segundito. Dice que no soporta ese. Dame un segundito. Query params, quarter igual a periodo. Ujú. Y item, dame un segundito. Ya vi qué fue lo que pasó aquí. Al momento de ejecutar la copia, como es una función, no coloqué los paréntesis de la función. Ok, entonces ahora sí volvemos a ejecutar. Ya genera la copia, la almacena en la variable. Le decimos, quiero que me agregues esta nueva llave que se va a llamar quarter, que va a contener este periodo o este valor. Y si te das cuenta, aquí ya tenemos population plus classification, que es igual a uno el grupo, el cube, nuestros drill downs, el año, el sexo, el quarter, measures, monthly, wage, workforce, number of records, local, español, parents, true, express, false, y hasta el final tenemos nuestro quarter, que es la creación del periodo que nosotros le dijimos que agregara. Ok, hasta aquí todo va bien y ahora sí vamos a abrir nuestro bloque try catch, que ahora vamos a hacer un response. Vamos a importar un módulo que se llama import request para nosotros poder obtener respuestas de los servidores. Y vamos a ocupar también, aprovechando, vamos a importar JSON para poder leer la respuesta que nos dé el servidor. Y time, vamos a importar time para tener un respeto del servidor. Digo, aquí estamos haciendo las cosas éticas. Entonces, si le das un tiempo para que pueda hacer la siguiente iteración y no sea tan rápido y el servidor detecte que estás intentando entrar con mucha fuerza, hay algunos servidores que sí te rebotan las conexiones, justamente por eso. Pero si tú le das una pausa, o sea, haces una consulta, le das una pausa, haces la siguiente, bueno, le solicitas una petición, haces la pausa, le solicitas la petición, haces la pausa, no estás, digamos, viéndote como un bot, como un hacker. Así que eso justamente es lo que estamos viendo en este tipo de videos. Entonces tenemos response, response, y vamos a ocupar nuestro módulo requests, en donde vamos a obtener la respuesta de nuestro base URL, de nuestros params, que van a ser igual a query params. Tenemos response, que va a ser igual a response.rise for status. Esto es para revisar si hay algo en el HTTP y lo que nos llegue a responder lo vamos a almacenar en una variable que se llame data después de hacer nuestro response.json. Y vamos a imprimir, print, esa información que nos está dando esa respuesta. Si hay algún problema, hacemos el except, bueno, le colocamos el que nos dé la exception, más print f, error en el periodo, que nos diga cuál fue el error en cuál periodo, periodo,
y dos puntos para saber cuál fue el error y arreglar. Aquí es bueno ocupar el try except. Imprimimos nuestra data y vamos a dejarlo hasta aquí. Y ahorita vamos a escribir justamente el JSON. Una vez que obtengamos esa data, ya solamente quedaría escribir ese JSON en el archivo JSON y almacenarlo en nuestro file, fuga de cerebros. Y aquí nos está dando justamente la respuesta. Aquí no le puse el time sleep. Espero que no me rechace la conexión, que va a ser, ah, que lo vamos a dejar aquí. Time dot sleep. Se me pasó. Ahora sí ya. Le damos un tiempo de respuesta y aquí nos está trayendo justamente los datos. En este quarter, que fue el 2025 4 no trae nada porque, como vimos en Dera México, en ese quarter, este lado, 2025 solamente llega hasta el primer trimestre del 2025, así que por eso no tenemos muchos datos, pero los demás sí tenemos datos, así que nosotros ya podemos escribir, sería es, escribir, escribir la data en un archivo JSON. Escribir la data en un archivo JSON y le decimos file name va a ser igual a cuál va a ser nuestro directorio donde vamos a almacenar. En este caso, tenemos que file name, el nombre de nuestro directorio, seguido del nombre de ese archivo. Yo le voy a poner enoe, guión bajo, y el periodo y nuestra extensión que va a ser JSON, porque lo estamos trayendo con JSON. Y ahora tú me dirás, ¿por qué estamos ocupando JSON y no estamos dejando un CSV? Porque lo que quiero que puedas aprender es que tú vas a encontrarte en la práctica muchos tipos de archivos. Puedes encontrarte JSON, XML, XML, archivos XML, properties, archivos de texto, em, vas a encontrar archivos SQL. O sea, en la práctica, los ingenieros de datos, digo, si tú no lo estás viendo únicamente para agilizar tu trabajo, pero es para que lo sepas, hay ingenieros de datos que necesitan validar archivos en otros formatos. Y estos son formatos para justamente almacenar eh, datos, pero que no se sienta, el sistema operativo no lo sienta tan pesados. Esta información no la sienta tan pesada a comparación de un Excel, un CSV. También hay otro tipo de archivos como los Parquet, que justamente están diseñados. Los archivos Parquet son como los CSV, son columnas y filas, pero también son fáciles de manejar para Python, pero nosotros justamente nos estamos metiendo en la parte difícil, que es la extracción de esos datos directamente desde un JSON para después poderlos transformar, generar un poquito de calidad de datos y ya después preparar la data para hacer ciencia de datos o generar un modelo de Machine Learning, qué es lo que vamos a hacer más adelante. Pero ahorita justamente lo que quiero que veas es cómo podemos extraer esa información. While open, entonces vamos a escribir ese, vamos a escribir esa data as df o file o como tú lo quieras,
tú lo quieras ver. Es with open, pero pues igual, with open as df. Vamos a decirle df dot write, que queremos que escriba nuestro archivo. Eh, lo que tenemos en el data frame, que es lo que nos va a escribir en el archivo. Entonces, este archivo justamente es donde se va a escribir, eh, lo va a escribir en un archivo JSON o ya te lo va a presentar de una manera más legible. Y entonces aquí vamos a tener un error más. Bueno, ahorita vamos a generarlo así. Si nos manda el error, ya lo vamos a corregir. Ajá, aquí justamente nos está diciendo que error en el periodo no puede acceder a esa variable o no está accesible para esa variable asociada y ese valor. Eso justamente, déjame control C para parar el proceso. Esto pasa porque para nosotros escribir un archivo JSON, para poder escribir ese set de datos JSON en un archivo .json que tú lo puedas ver o que lo pueda manejar la computadora, necesitamos hacer una transformación a nivel de bytes para que se pueda escribir mm, correctamente esa información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ocupar encoding y vamos a ocupar UTF-8. Esto es para, en dado caso de que, para poder manejar caracteres latinos y no nos dé algo extraño. Por ejemplo, hay veces que no se interpretan bien los acentos y eso haría un poquito de ruido, pero justamente también para eso estamos nosotros o las personas que vayan a estar en calidad de datos para cerciorarse de que si llegamos a tener ese tipo de ruidos, eh, prevenirlo antes de que llegue hasta el área de ciencia de datos. Bien, entonces le ponemos JSON.dumps, que es la forma en la que nosotros podemos manejar ese JSON que tenemos en memoria. Le pasamos el data frame. Data es la respuesta y lo vamos a escribir en nuestro data frame. Vamos a decir insurance ASCII igual false. Esto es para que no nos dé el código ASCII, en dado caso de que lo vaya a interpretar mal, y que haga una indentación de 4. La indentación es para que este JSON no nos lo dé así, en una sola línea, sino que lo pueda indentar y te lo dé de una manera más legible para que tú lo puedas entender. Entonces ejecutamos y creo que me está escribiendo. Déjame ver qué pasó. Aquí es self.filename. Por eso no puedo acceder. Ahora déjame ver qué pasó. Dice Doomsteaks were given. Déjame ver qué pasó. JSON dumps. JSON dump. JSON dump. Para que pueda escribir y ahora sí ya no tenemos ningún error. Y ya nos está escribiendo los datos.
¿no? Aquí ya estamos teniendo esa escritura de datos y te puedes dar cuenta del lado izquierdo, ya se están generando los archivos que no estén. Ya se generó el 2023 periodo 3, 2023 trimestre 4, 24 trimestre 1, 24 trimestre 2, 24 trimestre 3, 24 trimestre 4, 25 trimestre 1, 25 trimestre 2, 25 trimestre 3 y 25 trimestre 4. Y nosotros en el 25 justamente no tenemos datos porque, como nosotros lo podemos observar acá, no tenemos esos trimestres. Tenemos hasta el trimestre 2025-1, es el quarter 1, que ese sí lo tenemos, que es justamente el que estamos consultando y nosotros podemos verlo de que tenemos, por ejemplo, el rango de edad de 15 a 24 años. Aquí está. Estamos viendo el sexo hombre, que tiene un código 1 como Sex ID 1, el sexo hombre, el año que es el 2025, el quarter, el salario que están pagando mensualmente, que son 6.019 pesos. Aquí aparece 6.000.02, es un redondeo, pero ese es el dato exacto. La fuerza laboral, que son 59.553 hombres de fuerza laboral, y el número de récords o las personas a las que se le hizo esa encuesta fueron a 221 hombres en este rango de edad. Y pues nada, hasta aquí la vamos a dejar. Esto es la automatización de cómo tú puedes hacer la consulta de una manera ética de los datos de esta plataforma tan interesante que es de la economía, de la plataforma de economía de México. Y pues nada, si te sirvió esta información, si te sirvió este tutorial, dale like, deja tu comentario. Quiero leerlo, quiero conocer si tuviste algún problema, si esto te sirvió o si te quitó de algún modo la manualidad. Hasta la próxima.